Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo blog de Blacho. Hoy una vez más vamos a hacer un blog tecnológico. Así como lo habíamos dicho y como lo habíamos manifestado en el blog que hicimos del saludo de Navidad y en el blog que hicimos sobre la reseña de la cámara que utilizamos, nuestra SX60HS, que inclusive me faltó dar dos datos fundamentales en la review que hicimos, y es a cuánto graba y el formato de fotografía que toma, pero ya les voy a decir más adelante esos otros dos datos adicionales. Hoy vamos a enseñar esta máquina, este dispositivo que muy amablemente mi compadre Víctor Hugo Torres me prestó para determinar o para tomar una decisión o para enfocarlos a ver en qué momento es bueno dar el salto a la fotografía un poco más profesional. Así que vamos a hacer la review de esta cámara Nikon D3200. Me ha faltado dar sobre la cámara semiprofesional que utilizamos para establecer también un punto de comparación y en este blog tomar una decisión o ayudarlos a ustedes en caso de que estén en el proceso de elegir una cámara. Últimamente muchos amigos me han llamado y me han escrito o me han contactado para pedirme consejos de qué cámara utilizar. Insisto, yo no soy un experto, sin embargo últimamente pues hemos estado aprendiendo un poquito sobre el tema de cámaras y para determinar en qué momento dar el salto hacia cámaras profesionales. Recuerdan que habíamos dicho que esta cámara, la SX60HS, era una cámara semiprofesional y sin embargo pues tiene unas prestaciones muy buenas, como ya lo habíamos dado en el review. Espero que pasen por acá a ver el video, aquí les dejo la tarjetica. Pero me había faltado dar dos datos importantes. Primero, el formato de grabación. Esta cámara graba inclusive a un formato Full HD, es decir, a un formato de 1920 por 1080 a 60 cuadros por segundo. ¿Eso qué me permite? Que por ejemplo en tomas como las que hicimos en el video del parkour, que son los muchachos saltando allá haciendo sus piruetas, haciendo sus trazados, pudimos ralentizar o llevar al 50% de velocidad esas tomas hechas a 60 cuadros por segundo, y ustedes se dan cuenta que no se pierde en ningún momento definición, porque quedan prácticamente a 30 cuadros por segundo y se ve esa cámara lenta un poco cinematográfica que nos permite esta cámara. Entonces, importantísimo, porque esta cámara graba a 1080p a 60 cuadros por segundo. Y también nos faltó decir que esta cámara, nuestra Canon SX60HS, graba fotos en formato no comprimido. Normalmente el formato de fotografía que ustedes ven en un celular o en cualquier otra cámara es un formato JPG. Ese es un formato comprimido, es un formato que ya la cámara sencillamente deja los colores estándar de acuerdo a la configuración de la cámara y lo comprime. Esta cámara graba también fotografía en formato crudo, se puede decir, o en un formato RAW. Es un formato que me permite hacer postproducción, es decir, deja los colores muy planos para yo después, con la ayuda de un programa como Photoshop o como los programas de edición de fotografía, modificar y obviamente hacer una postproducción de la fotografía. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las fotos obviamente quedan un archivo un poco más grande o más pesado. Me faltaba dar esos dos datos de esta cámara que nos van a servir como punto de partida para el análisis de nuestra Nikon D3200. Bien, vamos a hacer una especie de unboxing muy rápido. Cuando ustedes adquieran un dispositivo Nikon de esas características, hace poco le ayudé a una amiga a comprar una D5300 que esperamos sea el próximo review. Van a encontrarse pues básicamente con este tipo de empaquetadura, donde viene el CD de configuración, donde viene el manual que casi nadie lee y donde viene pues obviamente la cámara como tal. Esta cámara pues ya la habíamos utilizado, sin embargo pues se ha mantenido guardada de esta manera. ¿Qué encontramos? Acá al lado derecho pues viene, esta correa viene suelta, ya se la colocamos, viene el cuerpo de la cámara. Primera gran diferencia respecto de una cámara semiprofesional, se pueden dar cuenta que acá no vemos lente como tal, acá no hay un lente
porque los lentes de las cámaras profesionales como esta Nikon D3200 pues se le colocan después, obviamente se le colocan después dependiendo las características de la fotografía o del video que necesitemos. Ya vamos a explicar esa parte. Entonces acá tenemos el cuerpo de nuestra cámara, vamos a dejarlo por acá. Podemos estar estableciendo inclusive una comparación mientras tanto. ¿Qué más tenemos? Pues obviamente su cuna de carga, que sencillamente se coloca a la pared, no carga la batería directamente en la cámara, sino la batería es externa. El adaptador para toma internacional, para toma europea, creo que es esta, que también es importante en caso de que se hagan viajes para poder cargar la cámara, y sus respectivos cables de datos para el computador y el cable que me permite conectar la cámara a un televisor. Entonces digamos eso es lo que viene. Acá tenemos la batería, ya la tenemos cargada, insisto, la cámara ya se había sacado, pero pues quería hacerles un unboxing un poco rápido del celular, discúlpeme, de la cámara. Y adicional a eso, estas cámaras, como bien lo podemos ver acá, vienen con algo que se llama un kit o un lente de kit. Viene con un lente de 18 a 55 milímetros dentro de la cámara, que es un kit básico, que es el que vamos a colocar en el día de hoy. Entonces ese es el unboxing, lo que trae. Vamos a ensamblarla, vamos a colocarle su respectiva pila para poder trabajar. Entonces, primera precaución que hay que tener para ensamblar la cámara: trae una tapa. ¿Qué característica traen las cámaras como esta? Esta es una cámara que se llama DSLR o una cámara reflex. Básicamente la característica principal de la cámara consiste en que la luz a través del objetivo, a través del lente, llega y pega sobre unos espejos y después es dirigida hacia el sensor de la cámara. El sensor está ubicado en la parte superior. El sensor es, digamos, lo más importante y lo que establece realmente una diferencia entre una cámara semiprofesional y una cámara profesional. Ya vamos a intentar hacer una explicación de lo que tiene que ver con el sensor. Sin embargo, pues para que, como aquí estamos viendo el montaje, ya les explico lo demás. Y el respectivo lente pues viene también con su protección. Se sugiere cuando se coloque una cámara ubicarla en esta posición para que no le caiga ningún tipo de polvo. Viene con una guía que son dos punticos. Acá en la parte izquierda de la cámara se alinean esos dos puntos y se gira el lente y él va a dar un pequeño clic. Y ahí ya tenemos la cámara prácticamente montada. Para desmontar el lente sencillamente presionamos acá este botón, igual giramos el lente y se quita para ubicar otro lente que se quiera para otro tipo de tomas. Entonces, como pueden darse cuenta, ya encontramos una gran diferencia entre las dos cámaras, aunque el cuerpo de las dos cámaras es muy similar con este lente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando yo presiono esta, que es semiprofesional, ya lo habíamos visto, y hago la expansión del zoom, pues voy a tener mucho más alcance que con el zoom de esta, que es apenas un zoom de 55 milímetros. Entonces la verdad lo que extiende es mucho menos y el alcance es mucho menor con este lente, porque hay lentes de mayor alcance. Entonces esa primera parte, la forma de colocar el lente, la forma de ubicar la cámara, y obviamente en la parte inferior vamos a tener que colocar nuestra respectiva batería. Nos colocamos nuestra batería y allá estamos casi listos. A nivel de experiencia por fuera, pues una cámara también muy ergonómica, la verdad es muy liviana, ya aún con el lente, y pues a la mano casa muy bien. ¿Qué encontramos? Que en el caso de esta referencia de Nikon no hay un display móvil, no existe un display móvil que nos permita pues hacer vlogs o vernos, como en el caso de esta referencia de Canon. Hay otras que sí lo tienen, como el caso de la 5300. Pero encontramos cosas también muy interesantes. Obviamente su respectivo visor, su zapata para micrófono, para un flash adicional, aunque ella trae flash incorporado. En la parte izquierda vamos a encontrar cosas importantísimas que hemos visto también en la semiprofesional, como la entrada del micrófono y los respectivos conectores de salida. En el caso de esta Canon no tiene conexión Wi-Fi ni tiene conexión NFC. Es decir, para poder pasar los datos
de la cámara al computador o para hacer la respectiva postproducción o subir las fotos, necesariamente hay que conectar el cable de datos o extraer la memoria micro SD. Y el exterior de la cámara pues ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejarles unas tomitas que hicimos por ahí para que vean cuál es la calidad fotográfica de esta Nikon, y ya les hablamos de más características. Bien amigos, seguimos. Entonces, como se trata básicamente de tomar un punto de referencia para saber en qué momento me muevo de una cámara semiprofesional a una cámara profesional como la Nikon que tenemos hoy, a la cual ya le hicimos el unboxing, voy a detenerme unos minuticos para entender lo más importante o lo que establece realmente una diferencia entre la una y la otra. Cuando yo tengo una cámara, y eso lo empiezo a ver uno hasta después de que empieza a manipularlas, tiene que tener en cuenta lo que es el sensor. Y el sensor no es una cosa diferente a el área que permite la recepción como tal de la luz, ¿sí? Entre más grande sea el sensor, obviamente mayor luz va a caer sobre las fotoceldas y mejor calidad de imagen va a aportarnos la cámara. El referente para los sensores es algo que se llama el sensor full frame. El lente o el sensor full frame, el sensor, no el lente, perdón, el sensor full frame es un sensor que tiene 1 pulgada por cada lado, ¿sí? Las cámaras full frame son cámaras de gran formato, cámaras que a la hora de imprimir una fotografía pues permiten la impresión en gran formato. Son cámaras costosas, son cámaras ya a un nivel muy profesional. Y de ahí en adelante, o mejor, de ahí para abajo, empiezan a disminuir los tamaños de los sensores y asimismo la calidad de la fotografía. Voy a irme al sensor más pequeñito, que en relación con una cámara full frame vendría a ser más o menos de este tamaño, que es un sensor que se denomina 1/2 ¿sí? Quiere decir que solo a esta área vendría a entrar la luz, ¿sí? Ese es el sensor que maneja una cámara semiprofesional, o que maneja un celular como el que estamos grabando, o que maneja una GoPro como esta, ¿sí? De ahí en adelante vienen otros tamaños más grandes, como el tamaño, por ejemplo, 4/3, o un tamaño como es el tamaño APS-C, que es el tamaño, digamos, el micro 4/3 o el APS-C, el tamaño estándar o que más se utiliza en las cámaras profesionales. De ahí a que las cámaras profesionales tengan mayor cantidad de megapíxeles, ¿sí? Y la calidad fotográfica sea mucho mejor. Quería detenerme un momentico en el tema del sensor para empezar a entender la principal característica entre una cámara semiprofesional y una cámara profesional. Bien, ya hablamos entonces del sensor como tal, que me parece que es el que marca como tal la diferencia entre una cámara semiprofesional y una cámara profesional. Inclusive hay cámaras ya para impresión completamente en gran formato, gigantografías, que manejan un sensor mucho más grande que el full frame, que se llaman las de medio formato, pero pues eso ya es grandes ligas, como diríamos por ahí. Aparte de hacer la review como tal y entender que es una cámara, como ya lo dijimos, de 24 megapíxeles, una cámara ergonómica, una cámara que viene con un lente de kit, pues que apenas me permite hacer fotografía de retrato, no me permite hacer algo de paisaje, pero realmente acercamientos distantes no me va a permitir hacer. Pues es una cámara que, gracias al componente del lente, del sensor, la calidad de la fotografía es realmente buena. La calidad de la fotografía de estas cámaras son muy muy buenas. Hay que entender que no solo el sensor nos aporta la calidad, el lente es fundamental, ¿sí? Entonces
el componente entre los modos manuales de la cámara, es decir, el software de la cámara que lo manejamos acá en el dial de los modos, más esta perilla que nos permite manipular como tal los niveles o los sensores, esta perilla, ¿sí? Más las características del lente, pues me van a dar un complemento ideal para fotografía. Pero el lente como tal es fundamental. El rango de lentes que yo debería tener para poder abarcar todos los tipos de escenas a los cuales quiero llegar son muchos. Es decir, si yo quiero un lente gran angular para tomar fotos de paisaje, tendría que arrancar con un lente 14 o un lente 18 milímetros, ¿sí? Que me permite pues tener una apertura bastante grande de la imagen. En este caso este lente podría servirme, ya que vemos que es un lente que arranca en 18 milímetros. Sin embargo, hay que entender un elemento que se llama el factor de recorte, que no lo voy a explicar en este momento, y es que es la distancia del lente en milímetros versus el tamaño del sensor. Quiere decir que esto realmente no es 18 milímetros, viene a ser como 24 o 20 milímetros por el factor de recorte, pero no los voy a complicar ahorita con eso. Bien, y yo podría manejar una toma hasta 55 milímetros, ¿sí? Hasta 55 milímetros con este zoom, que realmente lo que me maneja en distancia no es mucho. Vamos a intentar verlo acá. Vamos a prender la cámara y voy a intentar que ustedes vean acá cuando yo muevo el zoom, ¿sí? Realmente la distancia que maneja el lente pues no es que sea muy grande, realmente no es muy grande, ¿sí? Pero pues obviamente hay otro tipo de lentes. Entonces este lente maneja un rango entre 18 y 55 milímetros, digamos entre fotografía de paisaje en 18 y 55, un tema aquí ya más de retrato. También hay lentes que no manejan zoom, como un lente por ejemplo 50 milímetros, que es ideal para fotografía de retrato, o lentes que manejan todavía unos rangos de zoom mucho más amplios, como los lentes 70-300. ¿Eso qué me da a entender? Pues que yo tengo que hacer más inversiones. Yo tengo que invertir mucho más, porque con este solo lente me voy a ver limitado, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es videoblogs, pues la calidad que me va a dar esta cámara es muy buena. Con este lente tendré yo más que suficiente, pero tendría que pensar más bien en un lente 50 milímetros fijo para únicamente video. O si quiero tener todavía una mayor apertura al lado y lado de la imagen mía, pues tendría que tener un lente de 18, de 14 o de 24 milímetros. Esa inversión adicional para dar el paso a profesional es la que pues no todos estamos o están dispuestos a dar si no nos vamos a dedicar realmente a fotografía. Una cámara como estas para iniciar en el tema fotográfico para las personas que están arrancando como tal en fotografía es ideal. Es muy bueno por todas las características que acabamos de hablar. En el caso del video, esta cámara específicamente, la Nikon D3200, me permite grabar a 1080p, pero apenas a 25 cuadros por segundo. Digamos que esto no es malo, porque el estándar de cine es de 24 cuadros por segundo. Es decir, que la imagen daría unas tomas muy buenas. Sin embargo, si yo quiero hacer tomas donde necesite recortar la velocidad por temas de efectos, o en el caso del parkour, insisto, difícilmente voy a poder hacerlo con esta cámara. Para tomas fluidas de paisaje, para tomas fluidas de video, para blog, me podría servir. Sin embargo, pues con esta tengo casi que idénticas características. Otra gran diferencia que me dan las cámaras ya a nivel de software son los puntos de enfoque. Por ejemplo, mi cámara maneja apenas 9 puntos de enfoque. Esta cámara maneja 11 puntos de enfoque. Hay cámaras que manejan hasta 50, 100, 200, 5000 puntos de enfoque. Ya las muy profesionales. Pero entre estas dos, pues realmente yo no haría el cambio. Insisto, si se van a dedicar específicamente a fotografía y quieren empezar con una cámara práctica, muy versátil, muy manual, con unos modos manuales realmente intuitivos, podríamos dar el salto iniciando por una Nikon D3200 o por una Canon T3, que vendría a ser la que rivaliza con esta cámara, y de ahí en adelante otras referencias en esas dos marcas, sin desconocer que tenemos Sony, que tenemos Fuji, que tenemos otra serie de marcas, cada una con sus características iniciales. Entonces, teniendo en cuenta que este blog es
para determinar si damos o no el salto a cámara profesional y a cámara reflex, yo diría, en el caso mío, no, porque lo mío no es la fotografía. Lo mío no es la fotografía, lo mío es el video, y realmente con el celular, con la GoPro o con la cámara semiprofesional, tengo las necesidades que suplo las necesidades que tengo. En el caso de las 3 cámaras me graban a 60 cuadros por segundo en caso de que lo necesite, o grabo a 30 cuadros por segundo y la imagen queda muy bien y muy nítida. Sufrimos un poquitico con estas cámaras en tomas nocturnas. La iluminación es obviamente fundamental. Estas cámaras que manejan unos ISOs mucho más amplios, hasta 6400 o 12800 de ISO, o sea, de sensibilidad de la luz, pues me ayudan mucho más para tomas nocturnas, pero en lo que tiene que ver con fotografía. Así que vamos a parar ahí este video. Sencillamente queríamos ver esta cámara. Fue lanzada hace más o menos unos 5 años, sin embargo sigue estando muy vigente. Vamos a traer las Nikon D5600 también para hacer la review y empezar a ver otras características. Entonces, por el momento nos quedamos con nuestra SX60HS por lo que nosotros hacemos. Si ustedes quieren dar el paso como tal a fotografía con cámara profesional, esta es una buena opción por precio, por tamaño, por prestaciones. O si ya quieren hacer más inversiones, pues obviamente hay muchas más opciones que vamos a intentar mostrarles acá en nuestros blogs tecnológicos, aquí en el blog de Blacho. Déjenme por favor sus comentarios si me equivoqué en algún concepto, amigos fotógrafos. No olviden por favor suscribirse, den clic acá en el botón de abajo del video donde dice suscribirse, activen la campanita. Muchas gracias, ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores, ya vamos a llegar a las 4000 horas de reproducción y de ahí en adelante esto empieza a ponerse bueno. Chao amigos, gracias por ver el video hasta el final. No olviden las redes sociales, @el blog de Blacho en todas las redes sociales. Chao.